Bendecimos a las personas que ya nos ven. Soy el pastor Emanuel Ramírez, somos Iglesia Betel en Ciudad Guatemala. Reciba usted un bonito saludo. Hoy queremos trasladar esa palabra, ¿sí? Si usted trae una Biblia física, qué bueno. Si no trae, ahí tenemos en las sillas, tenemos Biblias físicas. Si usted trae una Biblia electrónica, ahí. Acompáñeme a una cita bíblica en el libro de Isaías, capítulo número 43 y versículo número 2. Amén. Amén. No olviden que al pastor Emanuel no le incomoda que usted se levante a tomar agüita. Ahí hay agüita al tiempo, agüita fría, hay cafecito, para que usted no se me vaya a dormir ahí, porque ese sí sería un pecado grave, ¿verdad? Pero no se preocupe, ahí hay. Isaías capítulo número 43 y versículo número 2. En esta versión, yo tengo la versión plenitud, que es casi similar a la Reina Valera. Dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La misma cita. Hoy quisiera hablarle porque cuando el ser humano quiere salir adelante, la gente lo avergüenza. ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado que cuando uno quiere hacer algo, dice: te hubiera quedado mejor si hubieras hecho tal cosa? Y si me hubieras preguntado a mí, yo te hubiera dado una mejor idea. Y lo exponen a uno, pero no para subirlo, sino para denigrarlo. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? Ay, lástima que pintaste de ese color. En otro color te hubiera ido mejor. Lástima. ¿Se ha dado cuenta que las amadas son así, esa coquetería andando? Pero no se pueden poner el mismo vestido dos amadas juntas, a menos que sea uniforme. Pero usted mira a una amada, no, dice, yo no. Si cualquiera lo tiene, yo ya no lo quiero, ¿verdad? Y muchas veces la vida nos expone, nos lleva a situaciones en donde nos expone para denigrarnos, para avergonzarnos, para decirnos que no podemos. La vida es, pero así mire, fantástica para bajarle la autoestima a cualquiera. Déjeme contarle, en Jerusalén está el muro de los lamentos, donde el pueblo judío y mucha gente cristiana con fe va al muro. Es literalmente una sola parte que quedó del templo. En tiempos de Tito, era un gobernador hace muchos años, cuando destruyeron Judea, cuando destruyeron el templo, los avergonzaron. Era una gloria enorme. Dice el libro de Ageo que era una gloria, pero exagerada. Cuando Salomón construye el templo, las columnas estaban recubiertas de oro. Calcule eso. Cuando vemos el cedro en las puertas, incrustadas, zafiros, perlas, diamantes, esmeraldas, todo tipo de piedras preciosas. Había un lienzo que representaba un mar. Era una belleza, oro, plata. Miren, lo mejor de lo mejor estaba ahí, pero cuando lo destruyeron, se rieron de ellos. Santo. Y cuando no le ha pasado que a veces la gente se burla de uno, la gente lo mira a uno, como diría yo, con el revés del ojo, por encima del hombro. A mí eso de ver por encima del hombro me cuesta, ¿verdad? Porque me toca alguien como Daniel, no creo que lo mire por encima de mi hombro. Pero la gente nos ve y nos quiere exponer a ser avergonzados. El pueblo ha construido el templo, y cuando construye el templo, lo más lindo, y en guerra se lo destruyen y dejan el muro de los lamentos, solo para recordarles que un día era algo, pero ahora ya no. Santo. Y le ha pasado que algunas veces a nosotros la gente nos hiere, nos dice cosas, nos quiere humillar. Si hubieras hecho, si hubieras pasado, si aquí, si allá, y nos exponen. Déjenme mirar la historia. Ese muro está en Jerusalén. La gente judía y la gente de muchas otras religiones que profesan fe llevan sus notitas con peticiones, y cabal ahí en las hendiduras de la sisa del muro, ahí las van dejando. Cada 6 meses, quienes están encargados de cuidar el muro recogen todo, los echan en algunos sacos y los van a enterrar al Monte de los Olivos. Compraron esa parte y la llevan y las van a poner ahí como una ofrenda
para que Dios escuche eso. Pero el muro nos recuerda que un día estuvimos y ahora ya no tenemos. Jerusalén está nuevamente con toda la disposición de poder levantar nuevamente una gran iglesia, pero un gran templo, perdón, pero están con eso todavía, tratando de ver cómo lo hacen. Y saben, yo creo que muchos de nosotros en algún momento hemos estado intentando volver a levantarnos, volver a salir. Nos acordamos de glorias pasadas cuando podíamos. Miren, yo recuerdo que hace algunos años yo soy administrador, pero trabajaba en auditoría porque me gustan los números. Y saben, llegamos a un nivel donde ya el precio no importaba, solo decía me gusta y sin preguntar precio. Hoy uno lo primero que hace es ¿y cuánto cuesta? ¿Y tiene descuento? ¿Y tiene rebaja? Porque uno va midiéndose en otra manera. Porque es complicado, porque es difícil. Acompáñenme a una cita en Job capítulo número 1. Amén. Versículo 5. Usted y yo conocemos la historia, pero déjeme ir ahondando. Job capítulo 1, versículo número 5, yo le voy a estar leyendo acá. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, las fiestas del lugar, el convite era una fiesta, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Está hablando de sus hijos, 7 hombres y 3 mujeres. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de manera que así hacía todos los días. Miren, cuando el enemigo es especialista en tildarlo de que usted no puede, le cierra las puertas que no va a salir adelante, le pone trabas, siempre Dios levanta a alguien que ore por usted. Así es. Siempre hay alguien. Miren, nosotros hemos dicho, muchos estamos de pie por la oración de alguien. Yo recuerdo que mi madre oraba, en algunas ocasiones yo me levantaba temprano y ella ya estaba orando y escuchaba la oración que hacía por cada uno de sus hijos. Cuando yo dejé de ir a la iglesia hace muchos años, yo tendría entre unos 22, 4 años por ahí, por cuestiones laborales me cambié y dejé de ir a la iglesia. Y recuerdo que en una de tantas ocasiones que llegué a casa a visitar a mi madre, ella salió a despedirme en la puerta y yo había caminado un par de metros. Yo había enfriado y endurecido el corazón, la vida me había golpeado tanto, tan fuerte, me había robado mucho de lo que me había costado en familia, en economía, en muchas cosas. Y sale mi madre y me dice, mijo, y yo volteé a verle y me dice, yo no voy a dejar de orar hasta no verlo nuevamente predicando de Jesucristo detrás de un púlpito. Y yo me reí y le dije, ay madre, siéntese porque le van a salir raíces. Pasaron un parito de años y recuerdo que mi madre venía de viaje y me dijo, yo tenía una necesidad económica, y llegó y me dijo, esto que traigo en la mano, desde que venía saliendo de aquel país, Dios me dijo, esto es para el siervo, pero no sabía quién. Y yo ya estaba de líder en otra iglesia. Me dijo, Dios cumple lo que uno pide. Santo. Y algunas veces la vida nos va a exponer como hijos, otro como esposos, otro como padres, como personas individuales, a querernos botar. Job dice, quizás hayan pecado, quizás blasfemaron, quizás dijeron, y cuando se exponen, alguien tenía que cubrir. ¿Le ha pasado? Quizás a usted no le ha pasado, pero esta es una anécdota de un predicador al que admiro. Dice él que estaba detrás del púlpito, su pastor predicando, pero él tenía incontinencia por la edad, ya los riñones no podían contener, su vejiga no podía contener, y él era uno de los músicos sentado en una esquinita cuando empezó a ver que por el piso corría agua, y no era precisamente la bebida. ¿Me entienden? El pastor no se había dado cuenta que sin querer había empezado a liberar líquidos y no se había dado cuenta. Cuando él se da cuenta, ya no se mueve detrás del púlpito para no sentir vergüenza, para no exponerse. Desde aquí termina de predicar,
no se mueve, ora, bendice al pueblo y le dice, vayan en paz. Y dice el amigo, el predicador ahí, dice, yo me reí, me di cuenta que era algo penoso, pero como nunca nos han enseñado a cubrir, me fui. Y esa noche Dios me dijo, tu saco para eso servía. Alguna vez alguien nos va a querer humillar, alguna vez alguien nos va a querer decir algo, y tenemos que encontrar a alguien que nos cubra, alguien que diga, yo te ayudo. Entre dos duele menos. Pero a veces la vida nos va a exponer para humillarnos de tal manera que uno se va a sentir avergonzado y dice, ya no. Últimamente hemos escuchado y leído posts que dicen, la oveja que se va de la iglesia, la oveja que se va del redil, a veces no es que no regrese porque haya pecado, tienen miedo de cómo la van a tratar las otras 99 aquí. La iglesia muchas veces se convirtió en el único ejército que es el que le pega el tiro de gracia a sus soldados heridos. Nos exponemos, y cuando nos exponemos necesitamos que alguien, como hacía Job por sus hijos, por alguien, por sus amigos, por su familia, por el cónyuge, por los padres, hermanos, que alguien se ponga y diga, no, yo me voy a poner acá porque quizás la está pasando mal. Hay una cita más, está en Jeremías 35:2. Acompáñenme. Jeremías 35:2 dice, lo hemos leído, solo déjeme ir, porque creo que aquí es donde algunas veces nuestra fe es puesta a prueba. Capítulo 35 verso 2 dice, esta palabra la recibe Jeremías, ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos, y darles a beber vino. ¿Sabe que Dios conoce el corazón de esta gente recabita? Dios conoce el corazón. Déjenme contarle la historia así rapidito. Los recabitas era gente que había recibido una orden del padre y una orden del abuelo, que les había dicho, ustedes nunca van a tomar vino, no van a tomar sidra, ustedes no van a construir casas artesonadas, van a vivir en tiendas de campaña, ustedes no van a sembrar uvas para formar vino, ustedes no lo van a hacer, van a vivir como gitanos. Y Dios prueba el corazón y los expone a través de un ministro. Algunos ministros, la palabra no es mala, pero yo digo, algunos ministros somos bandidos. Nos gusta sacar lo mejor de las personas, exponerlos de una manera sana y santa, sin dañar el corazón. Jeremías viene y les dice, vénganse para acá, vamos a ir al templo, encuentran un área grande, los mete ahí y les dice la Biblia en versos más adelante, que sobre las mesas les ponen copas y vasos y sirven las jarras de vino. Y ellos dicen, me imagino que le dan vuelta al vaso, vuelta a la copa y dicen, nosotros no bebemos. Integridad, determinación. Cuando la vida y las personas con mal corazón nos exponen para que pequemos. Cuando la vida y las personas nos exponen y dicen, y tú le sigues creyendo a Dios todavía, y todavía vas a la iglesia, y todavía te atreves a levantar tus manos, diría el amadísimo Daniel, y si se pone a platicar conmigo, ¿y qué te importa? Le diríamos al enemigo. Nos ponemos a cuentas y seguimos. Pero muchas veces el enemigo viene y nos va a sacar de nuestro cauce con permiso de Dios para ponernos en tela de duda la fe que profesamos, poner en tela de duda la esperanza que tenemos. Nos expone de tal manera a que cambiemos el lindero, el rumbo, si no tenemos determinación. Cuando nos exponen a ponernos así los guantes, nos exponen a sacar el coraje, nos exponen a sacar la ira, y uno se queda pensando, ¿lo hago o no lo hago? Miren, el pastor Emanuel no camina a 10 centímetros del suelo, no tiene una orla, no tiene alitas, no, es normal, es humano. Hace muchos años, yo lo he contado, salí en una calle llevando mi vía
cuando sale un señor en vía contraria sobre mi carril, como a 1 metro quedamos de golpear los vehículos, y saca la mano. Aquí en Guatemala hacemos, diría un amado, hace un su ademán con la mano, saca la cabeza y me hace un recordatorio familiar. Y mire que en ese ratito abro la puerta y bajo, pero cuando pongo el pie en el asfalto, el Espíritu me dice: está mal lo que estás haciendo. Solo, como diría el amado, le dije: solo dame chance un ratito. Y me bajé. Y me bajé y se bajó. Y se baja con la mano atrás de su espalda. Y yo lo medí y dije yo: quizás anda armado. Me expuso a que alguien me viera, a que alguien dijera: es el pastor Emanuel, y se bajó. ¿Y qué va a hacer? Como diría la Biblia, a imponerle manos. Solo que no lleva aceite, pero viene a imponer manos. Y entonces yo hice el ademán de ir, y cuando hice el ademán, él suelta las manos para atrás y dije: no lleva nada. Y empezamos a corretearnos entre los carros, a dar vueltas. Cuando en una de esas paso y volteo a ver por la ventanilla de él, la esposa de él ahí llorando. Miren, me quedé, y ahí el Espíritu me dijo: estás mal. Me expuso. Le dije a la señora: un día de eso le van a hacer algo a su esposo, porque de verdad se manda. Disculpen, pero todavía hice mi manita adentro, le quité su llavecita. Por azares del destino había un desagüe y se me resbalaron ahí las llaves. Y le dije: no lo vuelvas a hacer. Me subí a mi carro y me fui. Cuando me fui llorando y le dije: perdóname, Espíritu Santo, porque la vida nos va a exponer, y muchas veces para caer de donde tanto nos ha costado estar. Nos va a exponer y va a decir: ¿y usted quién es? ¿Usted no sabe quién soy yo? Aquí en Guatemala, es que usted no sabe quién soy yo. La verdad no me interesa. Pero siempre salimos expuestos. Aquí viene y le dice que los meten, saben. Dios sabe que ellos tienen una promesa y quiere ver, quiere probarlo, los expone, les pone en vino. El enemigo muchas veces, como Dios, nos va a exponer hasta dónde podemos llegar. ¿Se ha dado cuenta que algunas veces nos volvemos bilingües, algunos, trilingües? Ya enojados decimos de todo. Con otras palabras, como digo yo, el pastor a veces es bilingüe, habla español y tonterías, por no decir otra palabra. ¿Pero por qué? Porque nos exponen, y es ahí donde el dominio propio nos hace recordar dónde estamos y cuánto nos ha costado llegar ahí. Así es. ¿Me entienden? Amén. Cuesta. Estos recabitas vienen y dicen: nosotros, voltean la copa, voltean el vino, nosotros no bebemos vino porque nuestro padre y nuestro abuelo nos dijeron que no, y obedecemos esa palabra. Lo siento, profeta. Santo Dios. Ahora díganme, ¿cuántos de nosotros hemos sido expuestos? Y uno dice: no, ahorita me quito el saco, pastor, y vas a ver quién soy yo. O como diría yo hace algún tiempo: ay Dios, ahorita te enseño el corazón que tenía antes. ¿Verdad? Así le dije una vez a una persona: lástima que me agarraste varios años ya cristiano. Me hubieras hecho esto varios años atrás. Pero ni en rompecabezas te arman después. Porque nos exponen a perder la fe, la esperanza, el amor a Dios, a perder la integridad que tanto nos ha costado. Acompáñenme a una cita más. San Mateo capítulo número 26. Amén. San Mateo capítulo número 26, versos 74 y 75. Dice: entonces, hablando de Pedro, él comenzó a maldecir y a jurar. Era el discípulo que estaba con Jesús. Era el discípulo que estaba cañón, diríamos. Era el discípulo que estaba ahí siempre. El que decía: no, hay que hacer algo, vamos. Era el hombre que tenía carácter, el que tomaba la batuta y decía: ustedes hagan aquello, ustedes aquello. Y estaba ahí. Y empieza a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Hay una versión que dice: yo no conozco a ese maldito. Santo Dios.
Era Jesús del que hablaba. Y dice, y enseguida cantó el gallo, ya lo sabemos, a la tercera. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, perdió la integridad. Le falló a Jesús. Y lloró amargamente. Lucas lo ve con otros ojos en la misma historia y dice: y cuando el gallo cantó, Pedro, volteando la mirada, vio a Jesús. Tanto. ¿Se puede imaginar que Jesús le dijo horas antes en la noche? Le dice: tranquilo, Pedro, no, yo, si es necesario morir, voy contigo a la muerte. Si es necesario a la cárcel, yo voy. Aquí estamos, aquí. No somos muchos, pero somos buenos. Estamos en público, hermanos. ¿Me entiende? No, Señor, no te preocupes. Todos estos que miras aquí, esos 11, te pueden negar y darte la espalda. Yo no. Y con aquella tranquilidad dice: mira, Peter, tranquilo, papá. Antes que el gallo cante 3 veces, ya me habrás negado. ¿Cómo vas a creer? Perdóname, Señor, mírame la talla. Soy Pedro. He pasado. Ahí sí que, como diríamos, el mar en bicicleta. Y con llanta ponchada y a toda la familia Tuto. Tranquilo. La Tuto es un dicho coloquial para llevar en la espalda algo en Guatemala. Y antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y cuando el gallo canta, cuando él ha maldecido y ha perdido la integridad, cuando la gente lo expone porque dice que llega una mujer y le dice: yo creo que tú andabas con él. No, mujer, te equivocas. A los minutos pasa alguien y dice: a mí se me hace que él también andaba. Este es Galileo. No, ¿cómo van a creer? Y en la tercera vez dice que va y dice: este habla como ellos, viste como ellos. Y entonces él dice: no, el gallo canta. Cuando canta, él voltea a ver y encuentra la mirada de Jesús. ¿Se puede imaginar qué habrá pasado allí en el corazón de Pedro? Le fallé a Dios después de que le dije no. Después que le dije que cualquiera de aquel y yo. Nadie estaba allí. Ningún discípulo más que Pedro, oculto en la multitud, y es expuesto públicamente y falla. ¿Le ha pasado? Hace algunos años yo estaba muy joven, más joven que todavía, de lo que ustedes me ven. Tenía unos amigos en un gimnasio que yo tenía en zona 4, hace muchos años, eso fue allá por el año 91, 93, más o menos. Y recuerdo que alguien me dijo: te hago una pregunta, vos sos evangélico. Y yo lo pensé unos segundos y le dije: ¿por qué hacen esa pregunta? Es que sos algo raro, me dijo. Pues no, le dije, y yo era cristiano. Me dijo: bueno, qué bueno saberlo. Y de ahí para abajo empecé a perder como usted no tiene idea. El mundo me expuso y yo negué mi fe. El mundo me expuso y usted no sabe cuántas veces lloré, hasta que tal vez como a los 2 años encontré a ese amigo, porque era amigo, y le dije: mira, le dije su nombre y le dije: tengo mucho tiempo de estar mal, en tal fecha me hiciste la pregunta y yo negué mi fe. Se rió, me abrazó y me dijo: lo sabía, hay algo de Dios en vos, que Dios te levante ahora. Oramos juntos. Él se convirtió más tarde en pastor de una misión, yo también, y nos quedamos como amigos. Pero cuando el mundo nos expone, ¿qué dice usted? Y mire, pero usted es evangélico, usted va a una iglesia o quiere agilizar el proceso, usted quiere algo, cuando se nos olvidan los documentos y pasamos en un retén en Guatemala y uno dice: la poli no sea así, mire, ahí le dejo para las agüitas. Le dejamos un destapador y unas pajillas. ¿Qué le parece? ¿Me entiende? Porque somos expuestos.
Cuando la gente nos obliga a cerrar nuestras manos, a sacar la cólera y uno dice, hoy me las pagan. Hoy es cuando el mundo nos va a exponer de tal forma y de tal manera para saber de qué estamos hechos. Y quizás estamos como Pedro, 3 años han pasado, pero aún así, cuando es obligado, tiene miedo. Y es válido. Nadie se dio cuenta de lo que Pedro hizo allí en el patio de Caifás cuando fue expuesto. Nadie lo vio y nadie supo. A los 8 días después de que Jesús resucita, se les presenta y Pedro está ahí. En las reuniones de los discípulos está Pedro. Pedro guarda silencio. Pedro no sabe qué decir. ¿Se puede imaginar el corazón de aquel discípulo? ¿Se puede imaginar cuando usted y yo pecamos y uno dice, pero mañana es domingo, hay que ir a la iglesia? Y mire, viene el enemigo y se sienta a la par de uno, le susurra y le dice, no creo que vayas a ir con todo lo que hiciste ayer, toda esta semana. Diría el amado, ¿qué te importa? ¿Verdad? Ya se quedó como frase célebre. Pero dígame, el problema es de que no tenemos la determinación. El justo cae 7, se levanta 8. Y hasta que ya no vuelve a pecar por lo mismo. El mundo lo va a exponer, lo va a obligar, le va a poner trabas y trampas. Pero tenemos que tener determinación cuando seamos expuestos, porque entonces Dios honrará nuestra fe, nuestra determinación y nuestra esperanza. Acompáñenme a una cita, Nehemías 1:11. Amén. Este hombre, Nehemías, era un copero, no era un ministro, no era un líder, no era un servidor. Este hombre era alguien diferente. Dice el verso 11, él está orando, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo, dice, servía de copero al rey. Déjeme contarle la historia. Este hombre tenía un hermano llamado Hanani y él llega donde él está y él emocionado le dice, ¿cómo están todos en Jerusalén? ¿Cómo están todos allá? Y él dice, vivimos en vergüenza. ¿Qué? Vivimos en vergüenza, en oprobio. Los muros de la ciudad fueron destruidos, derribados. Las puertas quemadas y consumidas. Los sepulcros, algunos fueron dañados. Y dice que él llora amargamente por la vergüenza donde el enemigo los ha expuesto de tal forma. Y él no sabe qué hacer, pero él es copero. No es ingeniero, no es arquitecto, él no es contratista, no es constructor, es copero. Y él ora con una vehemencia y dice, Señor, tengo que estar delante del varón, delante del rey. Cuando él se presenta, el rey le dice, ¿qué tiene tu rostro? Porque ha cambiado. Era prohibido estar triste delante del rey. Si usted estaba triste, le cortaban la cabeza. Así de fácil. Y Nehemías le dice, ¿cómo no ha de estar triste mi corazón? La casa de mis padres destruida, derrumbados sus muros, quemado y todo. Fue expuesto. Dígame cuántas veces la vida se nos ha quebrado. Cuántas veces los planes se han venido al suelo. ¿Cuántas veces los proyectos no han funcionado? ¿Cuántas veces la vida se ha quebrado? Hemos tenido que recortar el camino, doblegar la vía que llevábamos. ¿Cuántas veces hemos tenido, como diría un amado, cuando la chamarra ya no te da, hay que coger los pies? ¿Cuántas veces nos ha tocado? Expuestos a una razón, expuestos a mantener la fe y la esperanza de que Dios ha de hacer algo. Déjenme hacer la referencia. Job intercede por su familia. Y muchas veces necesitamos que alguien nos diga,
tranquilo, tranquila, vamos a estar bien. Yo voy a estar allí orando. Hoy puedo hacer esto. Vamos a estar allí. ¿Qué necesitas? Voy a hacer una paréntesis. Yo conozco a Kitty de hace muchos años. Kitty es una amada de la iglesia que la conocí hace muchos años, y Dios nos dio quizás el toque de darle una palabra que solo ella conocía. Y yo era mi primer día, creo yo, de visita en esa iglesia. Pero recuerdo que un día me dijo: necesito a mi amigo a las 1 de la mañana, creo yo. Y ahí andaba yo de niñero. Pero cuando necesitaba, ahí estábamos. Hasta hoy, creo. Y es viceversa. Porque nos enseñaron: pecaste, que Dios te guarde, te ayude, te ampare y te agarre confeso. Ahí ve cómo salís. Tu problema. Gozaste, disfrutaste, yo no. Ahí que Dios te castigue. Buenos para eso. Pero Job viene y dice: ya pasaron las fiestas, voy a levantar ofrenda, porque puede ser que hayan hecho algo malo y necesitan ser cubiertos. Cuando somos expuestos necesitamos que usted se acerque a alguien. Este pastor está disponible para usted. Jeremías viene y expone a unos hombres que no son cristianos, y Dios, cuando ve la determinación de dicen no tomaremos vino, Dios les hace una promesa: no va a faltar un heredero de ustedes aquí en el templo nunca. Y solo por el hecho de permanecer estables, determinados, cuando fueron expuestos y obligados, Dios les da un lugar especial en el templo. Nehemías, cuando ve la vergüenza donde está la familia, la pena y el oprobio donde están, él dice: dame gracias cuando me presente con este varón. Y sabe que algunas veces necesitamos que la gracia vaya con nosotros cuando las cosas se ponen feas, color de hormiga, complicadas. Y él dice: voy a orar cuando me presente ante esto. Y dice que el rey le dice: ¿y qué necesitas? Santo. Él ya sabía. Amén. Ahora le digo a usted: quizás el enemigo nos ha expuesto. ¿Qué necesitas? El enemigo nos ha cerrado puertas. ¿Qué necesitas? El enemigo nos ha obligado quizás a perder la cordura. ¿Qué necesitas? El enemigo nos ha obligado a soltar lo que en la mano tenía y ha quedado vacía. ¿Qué necesitas? El rey le dice: ¿y qué quieres? ¿Qué necesitas? Y él le dice: necesito cartas, que me des pase libre para que no me hagan nada, que me des una carta y que el guarda Asaf, el guarda del bosque real, me dé madera, que yo pueda ir, que me des gente que me acompañe hasta donde voy. Y el hombre se lo da. Cuando usted y yo somos expuestos y permanecemos, Dios mandará los recursos y las conexiones divinas que necesitamos. Así es. En lo que sea. Pero somos expuestos y necesitamos en algún momento regresar otra vez. Dice el verso primero de Isaías 43: cuando pases por las aguas, cuando los ríos no te anegarán, y cuando pases por el fuego no te quemarás. No está diciendo no vas a pasar. Sí vamos a pasar. Sí la vamos a ver difícil. Pastor, ya no aguanto. Mire, las amadas que cocinan, creo que van a pensar diferente, pero mire, yo no me imagino si el pollo estuviera vivo y lo metemos a la olla de presión. La olla de presión en Guatemala solo tiene un agujerito por donde sale el vapor mínimo, y lo demás es exponer a un calor terrible. Pero me puedo imaginar un pollo metido cocinándose. ¿Qué pensará? ¿Le ha pasado que algunas veces usted y yo somos expuestos a problemas, a salud, a deuda, a paciencia, a amor? Somos expuestos de tal manera en donde se ve confrontada la fe, confrontado el amor, confrontada la paz, la economía, la paciencia, la familia, y uno siente que está metido en una olla de presión y no le encuentra razón cómo salir. Así es. ¿Qué
pollo ahí adentro. ¿Le ha pasado? ¿Qué sentirá? Porque yo muchas veces he estado y le digo, Señor, ¿qué pasa? No hay por donde quiera ir, cerrado, por donde toco cerrado, nadie está. ¿Qué hago? Me exponen de tal manera, y hasta que llego el Señor siempre dice, es que yo no dije que no ibas a pasar, sí los ibas a pasar, pero cuando pases no te van a negar, y cuando estés en el fuego no te vas a quemar, pero de que vas a pasar, pero te voy a pasar allí para que aprendas, pero no has de negar tu fe, tu esperanza y tu amor cuando te expongas. Esta cita no la tenían, pero cuando Jesús sale después de los 40 días del desierto, de estar en ayuno, tuvo hambre. ¿Sí? ¿Le ha pasado? Nosotros con la pastora Basti hace como unos años, no recuerdo cuántos, nos fuimos 21 días de ayuno, ¿verdad? Como para marzo, abril, por ahí. Como diría aquel corito, para abril o para mayo. Lo conoce, ¿verdad? Pero fue por marzo, abril, por ahí. Nos fuimos 21 días ayunando todos en casa. Y créanme, añorábamos el día 21 para romperlo, entregarlo, porque nos agobiaba el hambre. Aún así tomábamos algunas bebidas, claro que limitadas, pero era hambre. Jesús sale 40 días de estar expuesto. Dice que Él estaba con las fieras allí en el desierto. Y cuando sale, ¿le ha pasado? Es que usted es evangélica, usted es evangélico. Los evangélicos no hablan así. Los evangélicos no dicen aquello y lo otro. Yo tenía un pastor amado que ya no está, pero predicaba aquí. Y su Smith y Wesson 38 aquí a la par. Si la palabra no te convence, decía, te muestro a Dios. Y predicaba así. Y no es cierto, no es mentira, aquí la tenía. Exacto. Jesús sale después de estar expuesto 40 días. Y el enemigo se le presenta y le dice, si eres hijo de Dios, cambia las piedras en pan. Cambiar la naturaleza de las cosas. Muchas veces, y no que usted va a la iglesia. A mí me lo han dicho. Saber ni qué tipo de pastor tiene. O ya conoce nuestra cobertura, Elenita ya sabe que es igual. Hablamos igual. Se exponen. Nos exponen para ver en qué fallamos, en qué pecamos y tildar. No, por evangélicos como usted no vamos a la iglesia. Gloria a Dios. Porque este es un lugar de almas que nos estamos reparando, reconstruyendo, dejando malos hábitos por servirle a Dios. Pero seguimos en reparación. Y el enemigo nos va a tildar, nos va a exponer. Y no que no. Los evangélicos no hacen eso. Las evangélicas no se visten así. ¿Quién dice? Entre paréntesis, yo lo he dicho, allá está la pastora más. Te miras linda. Use palabras suaves porque si no se me altera. Pero nos exponen porque nos quieren enmarcar, nos exponen porque quieren ver en qué fallamos para tildarnos. Y Jehová dice en esta cita, vas a pasar las aguas, papadito, mamadita, vas a pasar por el fuego. Amén. Pero no te van a ahogar ni te van a quemar, yo estaré contigo. Así que cuando a usted la presión lo meta a la olla, cuando la presión se cierre y usted siente un pequeño agujerito por donde medio se escapa algo pero no es completo, la va a pasar bien. Jehová estará esperando por sacarlo de ahí, honrarlo, pero no cambie. Jesús sale con hambre y dice, cambialas. Vamos a ver si tus 40 días de ayuno sirvieron de algo. Cambiad las piedras en pan. No, dice, si no solo de pan vive el hombre. Tanto. Y se respalda en algo. Quizás algunos estamos siendo expuestos. Quizás algunos estamos siendo llevados a un nivel diferente. Algunos estamos siendo expuestos para que nuestra fe mengüe, se diluya. Algunos para que nuestra esperanza se pierda. Algunos para que nuestra paciencia ya llegue al límite, al colmo de la locura. Algunos pensando en que Dios,
algunos pensando en que Dios ya no responde y no responderá, algunos pensando en que las cosas van a ir de mal en peor y nos exponen viéndonos en qué momento caemos. Cuando te estás ahogando en los problemas, en la aflicción, en la angustia, y uno dice, vamos a ver qué pasa, a ver si Jehová responde. Y Nehemías dice, Señor, escucha la oración mía y la del pueblo, y ayúdanos, danos gracia. En medio de todo, Dios va a escuchar nuestro clamor para sacarnos y darnos herramientas, estrategias y conexiones que traigan la bendición que necesitamos. Así es. Bendecimos a las personas que nos han estado viendo a través de las redes. Dios te bendiga. Somos Iglesia Betel en Ciudad Guatemala. No olvides, si estás siendo expuesto, Dios está en control. Por aguas o fuego, no te preocupes, vas a pasar bien. Dios te bendiga.